Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a empezar. Buenos días. Bien, semana 7. Vamos a comenzar con la semana 7. Vamos a ver oferta y demanda, las fuerzas del mercado. ¿Correcto? Buenos días nuevamente a todos. Empezamos. Ratito. ¿Qué pasó? Bien, empezamos. Bien, oferta y demanda, veremos a continuación. Primero la oferta. Cuando se habla de la oferta, se habla de la conducta del productor, el empresario, el que va a comprar al mercado, el que toma las decisiones de producir e ir al mercado a vender sus productos. Conducta se refiere a qué cantidad va a querer vender él, correcto, qué cantidad va a querer vender él. Bien, ¿y qué factores influyen en esas decisiones? ¿Qué factores influyen en la oferta? ¿Qué hace que el productor quiera vender más? ¿Qué hace que el productor quiera vender menos? El precio. Y ojo, el productor no determina el precio, ¿eh? El precio lo determina el mercado. Si el precio sube, él tendrá que aceptar cobrar más. Si el precio baja, el caballero tendrá que aceptar cobrar menos. Pero ¿qué le conviene con respecto al precio? Lógicamente que suba, porque al subir el precio, él podría cobrar más y recibiría más dinero. No te olvides que su objetivo máximo de todo productor, de todo empresario es maximizar ganancias. El precio del producto influye bastante. Si el precio sube, él va a querer vender más. Si el precio baja, él va a querer vender menos. Lógica, simplemente lógica. Acá no hay mucha explicación que digamos. ¿Qué otros factores influyen? Los costos de producción, lo que él gasta en producir, el dinero que desembolsa para producir, porque, ojo, él antes de vender tiene que producir, y para producir tiene que desembolsar dinero, costos de producción. Tiene que gastar en mano de obra, salario, tiene que gastar en materias primas, insumos, el precio de los insumos de las materias primas. Y necesita dinero, ¿no? De repente la empresa se prestó y tiene que pagar intereses. Esto se conoce como los costos de producción. Por lógica, ¿qué le conviene al empresario? ¿Se acuerdan la fórmula de hace unas semanas? El ingreso total menos el costo total es igual a las ganancias. Costo total, acá está. ¿Qué le conviene al empresario? Que el costo se reduzca, ¿no? Es decir, a él le conviene pagar menos salarios, a él le conviene pagar menos por las materias primas y los insumos que cobra. Y a él le conviene pagar menos intereses, ¿correcto? Estos tres, repito, son costos de producción. Afectan negativamente al empresario. Es decir, si los costos suben, él se perjudica. Si los costos bajan, él se beneficia porque podría ganar más. No te olvides de la fórmula. El ingreso total menos el costo total es igual a las ganancias. Si el costo total se reduce, él puede ganar más, pues el objetivo máximo de todo empresario, de todo productor. La tecnología. Los avances tecnológicos influyen positivamente en el empresario. ¿Por qué? Porque las mejoras tecnológicas hacen que la empresa se vuelva más productiva y la empresa, al hacerse más productiva, podrá reducir costos. Al utilizar mejor tecnología, él podría ahorrar dinero en contratar gente, él podría ahorrar dinero en comprar materias primas, su producción sería mucho mejor, sus costos se reducirían y su ganancia sería mayor. La tecnología influye positivamente, beneficia las mejoras tecnológicas al productor. La competencia. Mientras más competencia tenga, el productor tendrá menos participación en el mercado. Pues si menos competencia tiene, el productor podría vender más porque, y el extremo de donde no hay competencia es el monopolio, ¿no? Donde el ofertante es el amo y señor. La competencia influye bastante en el productor. Bueno, y otros factores más, las expectativas, la situación política del país, los conflictos bélicos que están influyendo bastante en la economía, etcétera. Todos estos factores influyen en el productor. Repetimos, el precio del producto, lo que él cobra por vender el producto, el precio de la mano de obra, precio de materias primas y precio del capital o intereses. Esos tres, repito, son costos de producción.
La tecnología que beneficia hace que el productor pueda ganar más, la competencia, otros factores. Bien, esa es la idea de los factores que influyen en las decisiones del productor. Factores que influyen en las decisiones de venta, ¿correcto? Él en algunas ocasiones decide llevar mayor producción al mercado, mayor cantidad de productos para vender. En otras ocasiones él decide vender menos. Estos factores son los que influyen, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer un modelo económico. Las semanas anteriores se habló de los modelos económicos. ¿Qué son los modelos económicos? Simplificaciones de la realidad. De manera más simple se busca explicar una realidad compleja. ¿Cuál es la realidad compleja? Muchos factores influyen en las decisiones de venta. Vamos a suponer que el único factor que va a influir es el precio. No es así en la vida real. En la vida real todo influye, situación económica del país, sus costos, tecnología. Vamos a hacer una simplificación. Apunta ahí, vamos a suponer que solo el precio influye. ¿Qué pasa con los otros factores? Ceteris paribus. ¿Qué pasa con los otros factores? Permanecen constantes, no van a influir. Solo el precio va a influir en las decisiones del productor. Es un supuesto. Vamos a suponer que lo demás no influye. ¿Estamos? Entonces, mire el gráfico. En el eje vertical se ha puesto el precio. En el eje horizontal, la cantidad que va a vender o la cantidad que quiere vender. A esa cantidad que el productor quiere vender a un precio determinado se le llama cantidad ofertada. Pares ordenados. Si el precio es... acá hay un cuadro, creo. Pues el cuadro no. Si el precio es 50 céntimos, la empresa quiere vender 10. Si el precio es 75 céntimos, la empresa quiere vender 9. Perdón. Si el precio es 0.5, la empresa quiere vender 8. 8 es acá, estoy confundiendo. Si el precio es 75 céntimos, la empresa quiere vender 9. Si el precio es 1, la empresa quiere vender más o menos 10. Si el precio es 1.25, la empresa quiere vender 11. Si el precio es 1.5, la empresa menos quiere vender 12, etc. Tenemos precio con su respectiva cantidad ofertada. A precios de 5 céntimos, la empresa quiere vender 9 unidades. A precio 1.25, la empresa solo quiere vender, desea vender, su cantidad ofertada es 11. Unimos esos pares ordenados, precio con su respectiva cantidad ofertada, y ¿qué tenemos? La curva de la oferta. Y apunta ahí, ¿qué es la curva de la oferta? Un conjunto de cantidades ofertadas. Cada punto de la curva representa una cantidad ofertada. Ahí está, cantidad que se desea vender a un precio determinado. ¿Cuántas cantidades ofertadas se señalan en esa curva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cada cantidad ofertada tiene su respectivo precio. Cada cantidad ofertada tiene su respectivo precio. Si unimos esas cantidades ofertadas, tenemos la curva de la oferta o simplemente la oferta. Y por favor, ahora sí puedes revisar esto. Ahí está, mira. Acá está mejor. A precio 25, la empresa quiere vender 12. A precio 50 céntimos, la empresa quiere vender... A precio 50 céntimos, la empresa quiere vender 16 unidades. A precio 0,75 céntimos, la empresa quiere vender 20 unidades. A precio 1, la empresa quiere vender 24. A precio 1.25, la empresa quiere vender 28. Cada punto de esta curva es una cantidad ofertada u ofrecida. Mire esa tablita. A precio 1.25, la cantidad ofertada será 28. A precio 1, la cantidad ofertada será 24. A precio 75 céntimos, la cantidad ofertada será 20. ¿Correcto?
Cada punto de la curva es una cantidad ofertada. Toda la curva, ¿qué es? La oferta. Mira, lee la parte donde dice la oferta. La oferta es un conjunto de cantidades ofertadas. Esa es la diferencia, no es lo mismo. Una cosa es la oferta, otra cosa es la cantidad ofertada. Cada punto de la curva es una cantidad ofertada. Toda la curva es la oferta, un conjunto de cantidades ofertadas. Cada punto de la curva es una cantidad ofertada con su respectivo precio. Toda la curva es un conjunto de cantidades ofertadas, llamada también oferta o simplemente curva de la oferta. ¿Notan la diferencia? Vuelvo a repetir y puedo repetir 50.000 veces y no hay problema. Cada punto de la curva es una cantidad ofertada. Cada punto de la curva es una cantidad ofertada. Toda la curva, ¿qué es? La oferta o el conjunto de cantidades ofertadas. En otras palabras, la oferta es el conjunto, la curva la curva de oferta o simplemente oferta es el conjunto. Cada punto, cada cantidad ofertada es un elemento de ese conjunto. ¿Me dejo entender? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ley de la oferta. Cuando todo lo demás permanece constante, cuando todo lo demás permanece constante, para no estar repitiendo, cuando todo lo demás permanece constante, es decir, cuando los otros factores, cuando solo el precio influye, en vez de estar diciendo eso, dice simplemente ceteris paribus. Todo lo demás permanece constante. Todo lo demás permanece constante. El único factor, hijo, que va a influir es el precio. Es un supuesto, en la vida real todo influye. Vamos a suponer que los demás factores no influyen, permanecen, es como si no existiesen los otros factores, ¿no? Correcto. En la vida real sí existen, ¿no? Solo el precio va a influir. ¿Qué pasa con el precio de la mano de obra? ¿Qué pasa con el precio de las materias primas? ¿Qué pasa con el interés? ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Qué pasa con los otros? Permanecen constantes. Solo el precio va a influir. Eso significa ceteris paribus. Y para que no esté señalando todo lo demás permanece constante, solo el precio influye, simplemente dices ceteris paribus. En castellano significa, es un término latín griego. En castellano significa todo lo demás permanece constante. Entonces decimos ley. ¿Qué significa la ley? Ley es algo que siempre va a ocurrir, un suceso que siempre va a darse bajo determinadas condiciones, ¿no? Es algo que siempre se va a dar. Todos los productores, todos los empresarios, todos los ofertantes van a actuar así. Si ven que el precio sube, van a querer vender más. Su cantidad ofertada se incrementa. Si ven que el precio baja, van a querer vender menos. Pero vuelvo a repetir, se dijo al comienzo de la clase, ellos no suben, ellos no bajan el precio. ¿Quién sube, quién baja el precio? El mercado. Hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Por esa razón, hijo, la curva tiene esta forma. Hacia tu derecha, esa curva crece. Esa curva es creciente. En términos matemáticos se dice que esa curva tiene pendiente positiva. ¿Y por qué la curva de la oferta tiene una pendiente positiva? Porque hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Hay una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada. Sí y solo sí, si los demás factores permanecen constantes. Cuando más alto sea el precio, más desean vender los productores. El precio lo determina el mercado. Si el precio sube, manteniéndose lo demás constante, van a querer vender por lógica. ¿Y por qué va a querer vender más? Porque puede ganar más. Pues. Si todo lo demás permanece constante, si los costos permanecen constantes, si todo lo demás sigue igual, a mayor precio, la empresa va a querer vender mucho más. Ley de la oferta. Pero esto solo se cumple si los demás factores permanecen constantes. Preguntas hasta ahí, dudas hasta ahí.
Bien, seguimos entonces. Variaciones de la cantidad ofertada. Cuando a ti te dicen cambios de la cantidad ofertada, observa los gráficos. La curva es la misma. La curva no se desplaza. Los cambios son sobre la misma curva. Si el precio sube a precio 2, en el primer gráfico, a precio 2, la cantidad ofertada es 6, ¿no? ¿Qué pasa si el precio sube a 4? Ahora la cantidad ofertada es 10. Pero les pregunto, la cantidad ofertada 6 y la cantidad ofertada 10 están en la misma curva. La curva es la misma. La oferta, que es la curva, no se ha desplazado. La oferta, que es la curva, sigue igual. Lo que ha cambiado es la cantidad ofertada. Pasamos de un punto de la curva hacia otro punto. Pasamos del punto A, donde la cantidad ofertada es 6, a otro punto B, pero sobre la misma curva, donde la cantidad ofertada es 10. Todo esto por cambios del precio. Si lo demás permanece constante, si solo el precio está influyendo. Si lo demás permanece constante, si la tecnología no cambia, si los costos no cambian, si la competencia no cambia, si la situación económica del país sigue igual, etcétera, etcétera. Solo debe cambiar el precio. Lo contrario, si el precio baja, ¿qué va a disminuir? La cantidad ofertada, pero la curva sigue siendo la misma. La curva permanece en su sitio. Simplemente hemos pasado de un punto de la curva hacia otro. Cuando el precio era 4, la cantidad ofertada era 10. Ahora que el precio es 2, la cantidad ofertada es 6. Hemos pasado del punto B hacia otro punto A, pero ambos puntos ¿dónde están? Ambas situaciones donde se dan en la misma curva de la oferta. Cuando decimos cambios de la cantidad ofertada, no decimos cambios de la oferta, es totalmente distinto. Acá estamos hablando de un punto de la curva hacia otro. La oferta, la curva, sigue siendo igual. Esto ocurre si los demás factores permanecen constantes. Cambios de la cantidad ofertada. ¿Y qué hace que la cantidad ofertada cambie? El precio del producto, el precio que cobra el productor por lo que vende. ¿Y quién sube, quién baja el precio? El mercado. El productor por su propia cuenta ni sube ni baja el precio. Eso lo hace el mercado. ¿Está bien? ¿Preguntas entonces? Bien, seguimos entonces. Pero también se puede dar cambios de la oferta. Miren la diferencia. Tienen su diapositiva, separatas, ¿no? Todos tienen separatas, miren la diferencia. Miren la diferencia, pues. Y acá me tomo mi tiempo porque, a pesar de las explicaciones, todo el mundo cae en esto. No sé por qué, pero bueno. Bueno, yo también fui estudiante, yo caí en esto. Porque es bien simple. Cantidad ofertada, lo que cambia es, por la cantidad ofertada cambia porque cambia el precio. Los cambios son sobre la misma curva, mira. ¿Correcto? Relación directa, ¿no? Ley de la oferta. Pero cuando hablemos de variaciones de la oferta, ¿qué estamos hablando de la curva? Cuando hablamos de variaciones de la oferta, estamos hablando de cambios de toda la curva, del conjunto de cantidades ofertadas. ¿Qué está pasando ahí? Todo el conjunto de cantidades ofertadas está cambiando. No solamente una cantidad ofertada, sino todas las cantidades ofertadas están aumentando. Se le llama aumento de la oferta. Aumento de la oferta. En este gráfico es todo lo contrario. Todo el conjunto de cantidades ofertadas está disminuyendo, se desplaza a la izquierda, disminución de la oferta. ¿Nota la diferencia? Cuando hablamos de cantidad ofertada, los cambios eran sobre la misma curva. ¿Qué factor influye? El precio. Cuando decimos cambios de la oferta, decimos que la curva se desplaza, todo el conjunto de cantidades ofertadas aumenta, aumenta la oferta, todo el conjunto de cantidades ofertadas disminuye, disminución de la oferta. ¿Por qué ocurre esto? Por cambios de factores distintos al precio. Los otros, los que en un primer momento permanecían constantes, los que en un primer momento no se tomaban en cuenta, ¿correcto? Si uno de ellos cambia, lo que cambiará es la oferta.
Uno de ellos, por ejemplo, es la mejora tecnológica. La mejora tecnológica hace que la empresa pueda producir más o no. ¿Hacia dónde se desplazará la curva? Hacia la derecha. La mejora tecnológica hará que la oferta pueda aumentar, que la empresa pueda producir más. ¿Qué está influyendo ahí? Otros factores, tecnología. Los costos. ¿Qué pasa si los costos aumentan? A la empresa no le conviene, gasta más en producir, su producción disminuye. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la izquierda. Pero si los costos se reducen, a la empresa le sale más barato producir, la curva hacia dónde se desplazará, hacia la derecha. Esa es la diferencia. Para que cambie la oferta deben cambiar los otros factores, los otros factores, los otros factores. Correcto. Bien, preguntas entonces. Dudas. ¿Alguna duda, algún interrogante? Y seguimos entonces. Hasta que el tiempo nos gane. Seguimos. Seguimos. Ahora la demanda. Ya hemos visto las decisiones del productor, ahora veremos las decisiones del consumidor. Y esas decisiones del consumidor se reflejan en la demanda. Esta chiquita como cebolla. Bien, demanda. Ahí está la demanda. La demanda estudia al consumidor. Si la oferta estudiaba las decisiones del productor, la demanda estudia las decisiones del consumidor. Y esto va a ser más fácil para nosotros, ¿no? Ya que todos nosotros somos consumidores. Decisiones de compra. ¿Qué factores influyen en nuestras decisiones de compra? ¿Qué hace que nosotros querramos comprar más? ¿Qué hace que nos desanimemos? Querramos comprar menos o de repente cancelamos nuestras compras o lo postergamos, no sé. Pero ¿qué factores influyen en nuestras decisiones de compra? Lo primero que preguntamos es el precio, ¿no es así? Cuando vamos a comprar algo, señor, ¿cuánto es el precio del producto? Si nos dicen que el precio ha subido, nos ponemos tristes. Si nos dicen que el precio ha bajado, nos alegramos y nos animamos de repente a comprar mucho más. El precio del producto influye bastante. No solamente influye en el productor, sino también influye bastante en el consumidor, en nosotros. Nosotros somos consumidores, compradores. No es el único factor. Hijo, no vamos a ir con el bolsillo vacío al mercado. Pues. Tenemos que llevar dinero, ingreso del consumidor, de cuánto dinero dispone el consumidor, cuánto dinero tiene disponible para gastar. El ingreso del consumidor influye bastante, por lógica. Por más barato que esté el producto, si no tienes plata, no lo compras. Pues. Por más que esté caro el producto, si eres millonario, lo puedes comprar o no. No solo el precio influye, sino también bastante influye el ingreso. El ingreso del consumidor. Gustos y preferencias, ¿no? De nada sirve que el producto esté barato si no te gusta, si no lo vas a preferir, si no te llama la atención. Por gusto, no lo compras, pues, por más que esté barato. Si el producto te gusta, te fascina, te aloca, por más que esté caro, vas a hacer lo posible por adquirirlo. En ese momento, la gente no le interesa que el precio de las entradas esté por los cielos. ¿No? La gente igualito se ha ido a ver a la selección a Qatar, ¿no? Ahí lo que está influyendo más no es el precio, porque por el precio no compraría la entrada, pues está carísimo. Cuando de reventa, por si acaso. 10, 15, ¿cuánto estarán pagando? 3.000, 4.000, 5.000, ¿no? Inclusive. Pero lo que está influyendo ahí no es el precio, está influyendo el ingreso, que la gente que ha ido ha tenido que dinero y también está influyendo bastante puntos y preferencias. La gente quiere estar ahí. No le interesa si va a pagar más lo que estar ahí. Gustos y preferencias han influido bastante, ¿no? Porque es un partido decisivo. No pagaría tanto dispuesto a comprar si fuera un partido amistoso, si fuera un partido sin trascendencia, ¿no? La gente prefiere estar ahí en el partido, en vivo y en directo, porque es un partido trascendental. Esas cosas influyen, ¿o no? Bien.
La publicidad, las expectativas, lo que nosotros creemos que va a ocurrir, la publicidad influye bastante en nuestras decisiones de compra, ¿no? Las empresas invierten un montón de plata en la publicidad para convencer, así el producto sea malo, convencernos de adquirir el producto. La población, la cantidad de personas en el mercado, pues, ¿no? El precio del bien. Cuando nosotros vamos a comprar un producto, imagínate que vamos a comprar, no solo tomamos en cuenta el precio del pollo, sino también el precio sustituto de pescado, del sustituto llamado pescado más barato. El precio del pollo, tú fuiste a comprar pollo. El precio del pollo no ha cambiado, el precio del producto pollo es el mismo, pero por ahí te digo que el pescado está más barato. Lógicamente te conviene comprar más el pescado sustituto, por sale más barato, los recursos son limitados, pues. Correcto. Y también influye el precio del complementario. Tú fuiste a comprar pescado para hacer un super ceviche, no solo vas a preguntar el precio del pescado, sino también vas a preguntar el precio del limón. Si el limón está caro, de repente no compras limón y tampoco compras. No porque el pescado esté caro, sino porque el complementario está muy correcto. Esos factores influyen en las decisiones de compra. Esos factores influyen en las decisiones del consumidor. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Bien, la misma lógica de hace un rato, la misma lógica de, la misma lógica de hace un momento. Vamos a suponer que los factores permanezcan constantes. Vamos a suponer que el único factor que influye es el precio. Ahí tiene el gráfico. Eje, eje vertical el precio. Eje vertical el precio. Eje horizontal la cantidad demandada. Eje vertical el precio. Eje horizontal la cantidad demandada, no ofertada, ya se vio eso. Ahora veremos cantidad demandada. La cantidad que se quiere adquirir a un precio determinado. Si el precio es 2, la persona quiere comprar 7.1. Si el precio disminuye, la persona va a querer comprar más porque le conviene. Somos consumidores, es fácil entender esto. Cuando el precio baja, siempre vamos a querer comprar más, vamos a aprovechar la situación, pues. Por eso que la curva de la oferta tiene esta forma. Por eso que la curva de la oferta tiene esta forma, ¿no? Tiene pendiente post negativa. La curva tiene pendiente negativa. Por la relación inversa que hay, pues. A mayor precio vamos a querer comprar menos, a menor precio vamos a querer comprar más. Somos consumidores, nuestros recursos son escasos. Entonces, ¿qué es la cantidad demandada? La cantidad que se desea adquirir a un precio determinado. ¿Qué es la cantidad demandada? La cantidad que se desea adquirir a un precio determinado. Cada punto de la curva es una cantidad ofertada. Toda la curva que es cantidad demandada, que estoy hablando. Cada punto de la curva es una cantidad demandada. Toda la curva es la demanda. Algo similar a lo que se vio hace un ratito. Cada punto de la curva es una cantidad demandada. Toda la curva es la demanda. Ahí está. ¿Qué es la demanda? El conjunto de cantidades demandadas. La cantidad demandada es un punto sobre la curva. Mira la curva. Punto A, cantidad demandada 8. Punto B, cantidad demandada 14. Punto C, cantidad demandada 20. Punto D, cantidad demandada 26. Punto E, cantidad demandada 32. Cada cantidad demandada tiene su respectivo precio. Eso es la cantidad demandada, un punto sobre la curva. Toda la curva es el conjunto de cantidades demandadas o simplemente la demanda. Cada punto de la curva es una cantidad demandada. Toda la curva es la. ¿Sí? Algo similar a lo que se vio con la oferta y la cantidad ofertada. Algo parecido. No hay mucha diferencia. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? Bien.
Entonces, vamos a suponer que solo el precio influye, ¿no? Los demás factores es como si no existiesen. Los demás factores no le interesan al consumidor. Vamos a asumir que permanecen constantes. Solo el precio va a influir, ¿eh? Y si solo el precio influye, hablaremos de la ley de la demanda. Relación inversa. Si la ley de la oferta nos decía relación directa, la ley de la demanda nos dice relación inversa. A mayor precio, la persona va a querer comprar menos. A menor precio, el consumidor va a querer comprar más. Por esa razón la curva tiene esta forma, bueno, pendiente negativa, pero eso solo se cumple si solo influye el precio, si los demás factores permanecen constantes, si solo el precio influye en las decisiones de compra, ¿correcto? Al mantenerse todo lo demás constante, es decir, como si lo demás no cambia, los consumidores van a querer comprar más a un precio menor, van a querer comprar menos a un precio mayor. Por eso la curva tiene esta forma, pendiente negativa, ley de la demanda. ¿Por qué ley? Porque todo consumidor actúa así, bajo determinadas circunstancias. ¿Y cuál es la circunstancia que se debe cumplir? Ceteris paribus, que solo influye el precio. El consumidor va a actuar así. Todo consumidor, no importa si su selección clasifica o no el mundial, no importa si gana o no el repechaje, no interesa. A mayor precio, menor cantidad demandada. A mayor precio, menor cantidad demandada. A menor precio, mayor cantidad demandada. Coma, ceteris paribus. Lo que acabo de decir se cumple si los demás factores permanecen constantes. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta ahí estamos. Ahora lo que veremos es lo siguiente. La misma lógica de hace un rato. Variaciones de la cantidad demandada. Variaciones de la cantidad demandada. Cuando hablamos de variaciones de la cantidad demandada, hablamos de cambios sobre la misma curva, mira. Si lo demás permanece constante, si solo el precio cambia, lo que cambiará es la cantidad demandada. Si el precio sube, si el precio era 2, primer gráfico, si el precio era 2, la cantidad ofertada, perdón, sigo con todo. Si el precio era 2, la cantidad demandada era 10. Punto A. Ahora que el precio subió, si lo demás permanece constante, a precio 4, la cantidad demandada ahora será 6. Punto B. ¿Qué ha cambiado? El precio. ¿Y eso qué ha generado? Que cambie la cantidad demandada. Profe, ¿por qué no se le llama demanda? Porque la demanda es la misma, pues. La demanda es toda la curva y no está cambiando la curva. Lo que está ocurriendo es pasar de un punto de la curva, punto A, hacia otro punto de la curva, punto B, pero ambos puntos están sobre la misma curva. Es la misma curva, pero distintas cantidades demandadas. Correcto. La oferta, la demanda no ha cambiado, lo que ha cambiado es la cantidad demandada. Relación directa, ¿no? Mayor precio, menor cantidad demandada. Y en el gráfico siguiente es lo contrario. Pasamos del punto B hacia el punto A. Pasamos de cantidad demandada 6 a cantidad demandada 10. Pero ambos puntos están sobre la misma curva. Lo que ha cambiado es la cantidad demandada, no la demanda. Por culpa de un cambio, en este caso de una disminución del precio. Variaciones de la cantidad demandada. ¿Correcto? Variaciones de la cantidad demandada. Ahora variaciones de la demanda. Notan que la demanda significa que la curva se desplaza. Primer gráfico, aumento de la demanda. Todo el conjunto de cantidades demandadas aumenta. La demanda, todo el conjunto de cantidades, no solo una cantidad, sino todo el conjunto de cantidades demandadas aumenta. Disminuye la demanda, todo el conjunto de cantidades demandadas disminuye. Aumento de la demanda es cuando la curva se desplaza a la derecha. Disminución de la demanda es cuando la curva se desplace a la izquierda.
Profesor, lo más importante, ¿por qué cambia la demanda? Por cambios de los otros factores. Factores distintos al precio, estos, hijo. Está. Ahí está. Si cambiaba el precio, cambiaba la cantidad demandada. Si cambian los otros, ingresos, gusto, publicidad, etcétera, cambiará la demanda. Por ejemplo, la persona tiene más ingresos. Por lógica, pues, hijo. ¿Qué pasa si la persona tiene más ingresos? Puede adquirir más. ¿Qué pasa si la persona tiene menos ingresos? Adquiere, carambas, menos. Aumento de los ingresos, la demanda aumenta. Disminución de los ingresos, la demanda disminuye. ¿Correcto? Entonces, preguntas. La demanda está cambiando. El conjunto de cantidades demandadas está cambiando. Bien. Una evaluación rápida. Disminuyen los costos de producción. ¿Qué cambia? Demanda, oferta, cantidad demandada, cantidad ofertada. Disminuyen los costos de producción. Al toque, respóndame todos. Una evaluación rápida. Disminuyen los costos de producción. ¿Qué cambia? Oferta, cantidad ofertada, demanda, cantidad demandada. ¿Qué cambia? Muy bien. Primero, los costos influyen en el productor, ¿no? Y cuando hablemos de productor, hablamos de oferta, no de cantidad ofertada, porque la cantidad ofertada está determinada por el precio. Y no estamos diciendo que cambie el precio, lo que está cambiando es otro factor, costos. Va a aumentar la oferta, pues. Que disminuyan los costos significa que a la empresa le sale más barato producir. ¿Y eso cómo lo graficas? ¿Cómo lo muestras en el gráfico? A través de un aumento de la oferta. Muy bien. Disminuyen los gustos y preferencias. A la le comienza a gustar menos el producto, ya no prefiere el producto. Disminuye los gustos y preferencias. Oferta, cantidad ofertada, demanda, cantidad demandada. ¿Qué cambia? Sí, pero aumenta o disminuye, pues, completo. ¿Qué aumenta, qué disminuye? Los gustos y preferencias, en primer lugar, influyen en el consumidor. Entonces hablaremos de demanda o cantidad de demanda. En este caso es de demanda, porque es otro factor, no hablamos del precio. Si a la persona le comienza a gustar menos el producto, va a demandar menos, pues la curva se desplaza a la izquierda. Vamos, si sube el precio en el productor, aumenta su cantidad demandada, ofertada, perdón, en el consumidor, disminuye su cantidad demandada, porque estamos hablando del precio. ¿Todo claro? Preguntas entonces, por favor, dudas. Bien, seguimos entonces. Hemos terminado de ver demanda, cantidad demandada. Ahora hablaremos del precio. Hijo, cuando hablamos del precio, perdón, cuando hablamos de la elasticidad precio, hablamos de cómo influye, cuán sensible es, cuánto le afecta al consumidor la variación del precio. Ojo, ya sabemos que al consumidor le afecta el incremento del precio, por lo que se dijo anteriormente, ya sabemos que le va a afectar. Pero algunos son más sensibles, les afecta más el cambio del precio, a algunos les afecta menos el cambio del precio. Ejemplo, un consumidor es, valga la redundancia, consumidor de gasolina, combustible. Sin gasolina su carro no se mueve. Y ese consumidor también es demandante, consumidor, valga la redundancia, de cigarrillos. Ambos productos tienen un incremento de precio. Y vamos a suponer que ambos productos duplican su precio por diferentes razones. Ahora va a gastar 2 veces lo que gastaba en cigarros, ahora va a pagar el doble por el cigarro, ahora va a pagar el doble por el combustible. Pregunta, en ambos casos el consumidor se ve perjudicado o no, pero ¿en qué caso se ve perjudicado más? ¿En qué caso él es más sensible, le afecta más? A eso se refiere la elasticidad, pues.
El grado de respuesta, ¿qué le va a afectar más? Vamos, cigarrillos o gasolina, combustibles. ¿Qué le va a afectar más a la persona? Creo que la gasolina, ¿no? ¿Y por qué la gasolina? Porque es algo mucho más importante, pues, ¿no? Es algo mucho más imprescindible para el consumidor. Un cigarrito más, cigarrito menos no le afecta, pero un galón más de gasolina, un galón menos le afecta porque de repente no llega a su destino, ¿no? A eso se refiere la elasticidad. Sabemos que siempre el incremento del precio le afecta al consumidor, pero vamos a analizar ese efecto. ¿Afecta mucho? Si le afecta poco. ¿Me puedo entender? Entonces tenemos una fórmula para saber cuánto le afecta al consumidor. Y ahí está la super fórmula, hijo. La elasticidad es variación. ¿Saben matemática ustedes que da miedo? Así que no se preocupen. ¿Saben matemática que da miedo? La fórmula. En el numerador, vamos a utilizar términos primariosos, ¿ya? Vamos a utilizar términos primariosos. El coeficiente, la fórmula para saber la elasticidad es E igual a cantidad demandada, variación porcentual de la cantidad demandada en el numerador. Variación porcentual. Hijo, de 20 a 40, ¿cuánto es la variación porcentual del toque? Vamos, variación porcentual. Ejemplo, de 20 a 40, variación porcentual. Porcentual, no absoluta. Absoluta es de 20 a 40. 20, profe, sí. Pero porcentual, ¿cuánto es? 50%. Mira, ahí por ahí ya me habían dicho 20%. No, pues 50%, hijo. Y siguen diciendo 20%. De 20 a 40, ¿cuánto es la variación porcentual? Absoluta es 20 en cantidad de números, pero no te pido la variación absoluta, te digo la variación porcentual. De 20 a 40 es 100%. Eso es lo que vamos a calcular. Y en el denominador, la variación absoluta del precio. La variación absoluta del precio. Hijo, ¿cuánto es la variación porcentual de 50 a 40? De 50 a 40. De 50 a 40. Vamos, ustedes son lo máximo. ¿20 qué? ¿20 unidades o 20%? 20%. Pues. De 50 a 40 le estás quitando la quinta parte, ¿no? Y la quinta parte es 20%. Muy bien. Eso es lo que vas a calcular. Lo que vas a dividir, y les digo esto porque la gente se raya, lo que vas a dividir es las variaciones porcentuales, no las absolutas. ¿No? Lo que vas a dividir es las variaciones porcentuales. Variación absoluta de 20 a 40, 20, pero porcentual es 100%. De 100, de 50 a 40, la variación absoluta es 10, pero en porcentaje es 20%, ¿saben? Ya. De acuerdo al valor que se obtiene, de acuerdo al valor que se obtiene, la elasticidad puede ser, la demanda puede ser elástica o inelástica. Si aplicando la fórmula te sale un número mayor a 1, la demanda es elástica. Si aplicando la fórmula te sale un número menor a 1, inelástica. Ahí está, mira. Elástica. De 50 a 55, ¿cuánto es? ¿No? De 100 a 70. No, de 50 a 55, ¿cuánto es? 10%, ¿no? ¿No? Estoy rayando ya. 10%, ¿no? De 100 a 70, 30%, ¿no? 30% entre 103, pues, está, 3. La variación del precio es 10%, pero la variación de la cantidad es 30%. 30% entre 10, 3. Mayor a 1, demanda elástica, ¿correcto? La variación porcentual del precio es 10%, ¿no? Pero de 100 a 96, ¿cuánto es la variación? 4%, ¿no? 10 entre 4, perdón, al revés. 4% entre 10%, 0.4. La fórmula. Numerador, variación porcentual de la cantidad. En el numerador va la cantidad. Y en el denominador, variación porcentual del precio. Por eso que los valores son así. Puedes calcular ya en tu casa. Lo más importante, ¿qué productos tienen demanda elástica? Los que tienen muchos sustitutos, fáciles de reemplazar. Esto es lo más importante. La fórmula es lo de menos. ¿eh? La fórmula es simple. Lo más importante es esto. La teoría es esta. Y en las preguntas te hacen preguntas de teoría. No es un curso de matemáticas. No te rayes con las matemáticas.
lo más importante es que qué productos tienen demanda elástica, los que son fáciles de reemplazar, los que son fáciles de sustituir. Mira, pues hijo, al variar el precio, solo quiero que me digas, en la demanda elástica, al variar el precio, ¿la persona está dejando de consumir una pequeña proporción o está dejando de consumir una gran proporción? Solo quiero que me digas eso, la lógica. Está dejando de consumir casi la tercera parte, hijo. Es como si dejaras de consumir, dejaras de tomar desayuno 2 veces a la semana. Es bastante, ¿no? 2 veces a la semana. Ya una vez al mes te acepto, pero 2 veces a la semana es bastante, pues, ¿no? ¿Por qué la persona está dejando de consumir bastante en el primer caso? Porque sabe que ese producto es fácil de reemplazar. Toda esa cantidad que deja de consumir la va a reemplazar fácilmente con otros productos, sustitutos. Por esa razón, los productos que tienen sustitutos, que muchos sustitutos, son fáciles de reemplazar. La demanda es elástica. La demanda es elástica. Cuando los productos son fáciles de reemplazar, de sustituir. Ejemplo, las golosinas. Ejemplo, los caramelos. ¿Correcto? Demanda inelástica. Demanda inelástica. ¿Qué productos tienen demanda inelástica? Ahora la pregunta es, ¿cuánto está dejando de consumir la persona? De 100 a 96. ¿Está dejando de consumir una pequeña proporción o una gran proporción? Es como si dejaras de desayunar un día al mes. No te vas a morir. 2 días a la semana sí es bastante, ¿no? Pero un día del mes que dejes de desayunar, bueno, no te complicas la vida, ¿no? Creo, ¿no? Entonces, en la demanda inelástica, la cantidad demandada está disminuyendo en una pequeña proporción. Tiene pocos sustitutos. ¿Por qué? Porque es difícil de reemplazar. Es difícil de reemplazar. Estos son los casos más generales. ¿Eh? La demanda elástica e inelástica son los casos más generales. Acá hay algunos casos adicionales. ¿Eh? Demanda perfectamente inelástica, miren. Cuando al variar el precio, la curva es totalmente vertical. La cantidad demandada no cambia. Productos que no tienen ningún sustituto, igual a cero. La insulina, por ejemplo, la sal misma, ningún sustituto. Demanda perfectamente elástica, la última. La última. Faltan 8 minutos, ¿eh? Faltan 8 minutos, tranquilos, estamos a tiempo. La última curva, la demanda perfectamente elástica. La demanda perfectamente elástica. Infinito sustituto, ese es un caso teórico, ¿no? Pero repito, los casos más generales, concéntrate en la demanda elástica e inelástica. El resto son casos excepcionales. ¿eh? Bien, también hay elasticidad de la oferta, es similar, ¿eh? La fórmula es similar. La única diferencia es que tú sabes que a mayor precio la empresa va a querer vender más, ¿correcto? La empresa va a querer vender más. A ver, ¿qué productos tienen oferta elástica? Está acá, ¿no? Acá está con esto, lo explicamos. La fórmula es la misma, pero en vez de cantidad demandada, cantidad ofertada, nada más. ¿no? Mira, oferta elástica. El precio sube en 10%, pero la cantidad ofertada sube en 30%. La cantidad ofertada sube en una gran proporción. Oferta inelástica. El precio y la cantidad ofertada también sube. En ambos casos la cantidad ofertada sube. Es la oferta, es la cantidad ofertada, perdón. La relación. Pero en cuanto está aumentando la cantidad ofertada en los casos, 0.4. ¿Y de qué depende? ¿Está o no? No depende de lo fácil que es la cantidad ofertada. Imagínate, productor de pan, productor de camiones, cisternas. Eres fabricante de camiones cisternas y eres fabricante de pan. ¿En qué casos, al subir el aumenta mucho más la cantidad ofertada? Dijo, es un poco, eres productor de pan y eres productor de cisternas, camiones cisternas. En ambos casos, lógicamente, si eres fabricante de pan, cantidad ofertada aumenta más, porque es más fácil producir pan, pues lo puedes hacer rápidamente, ¿no? Los insumos prácticamente los tienes a mano. Por eso que al subir el precio, la cantidad ofertada se va a incrementar considerablemente, porque es fácil producir el bien, pan, no es difícil producir pan, los insumos tienes a la mano.
Pero no es lo mismo fabricar camiones de cisterna, necesitas más insumos, más llantas, más motores, etc. Vas a querer más, tu cantidad de oferta va a aumentar en una pequeña proporción, porque es más difícil fabricar camiones de cisterna. Bien, esa es la idea. Así sea, entonces, ¿de qué depende? De lo fácil o difícil que es producir el bien, el producto, fabricar el producto. Si que es fácil producir el bien, robo más. Es fácil, es tan fácil producir más, comprar motores, es más complicado, ¿entender? De eso depende la necesidad de oferta, ¿no? De la facilidad que tiene o no de fabricar. Tenemos otros casos, puedes revisar ahora de la oferta y demanda, oferta. Si la demanda aumenta, aumenta el precio de mercado. Precio equilibrio, entiéndelo como precio de mercado. Si la demanda, la curva disminuye, y el precio de mercado, disminuye el precio de equilibrio. ¿Qué ocurre en Semana Santa? La gente se vuelve loca el pescado. Lo que aumenta ahí la demanda, por religiosas tradición, la gente de ¿qué pasa con su precio? Sube, pues los ofertantes contentos a vender el pescado más caro. Los ofertantes caballeros tienen precio más. Nadie les va a pagar más, pero ellos aceptan. Su prioridad es comprar el pescado, no les interesa pagar tanto. Por eso que a mayor demanda, mayor precio de equilibrio, mayor precio de mercado. Después de semana, ¿qué ocurre con la demanda de pescado? Disminuye, ¿no? Disminuye el precio, ¿no? Los compradores estarán conformes a pagar más, los pescadores comprar menos pescado caballero, lo tiene en semana, ya la gente no está dispuesta a pagar tanto, tiene que aceptar menos. Eso es el precio de mercado, el precio que se hace. ¿Qué ocurre con la de pago? Se incrementa el precio. La gente se vuelve loca por comprar pavo y estará o no dispuesta a pagar más. La gente acepta, nadie le obliga a pagar más, acepta ese precio mayor. Pero después de fiestas navideñas, la demanda disminuye y ya la gente no está dispuesta a pagar tanto. Los ofertantes tienen que rematar al final sus productos, ¿no? Porque el precio es menor. La relación entre la demanda y el precio es directa. ¿Qué pasó con el dólar el año pasado? ¿Por qué se disparó? La gente con Castillo creía que se venía una crisis. Ya no sabemos tanto que Castillo es un cero a la izquierda, ¿no? Pero la gente creía que venía la crisis. Cuando normalmente hay una crisis, tu moneda nacional ya no vale, la gente prefirió tener dólares y comenzó a demandar como loca dólares. La demanda de dólares se incrementó, se disparó. ¿Qué pasó con su precio? ¿Subió? Pues sí, ahí está la explicación. En diciembre, en enero ya de este año, la gente se dio cuenta, no, Castillo es un cero a la izquierda, no va a pasar nada. La gente comenzó a demandar menos dólares y el precio del dólar se volvió a no estabilizar. Ahí está, pues ahí está la explicación. Relación directa entre la demanda y el precio. De equilibrio de mercado. Ahora la otra parte, si la oferta se incrementa, disminuye el precio. Si la oferta disminuye, aumenta el precio. Oferta, curva, producciona. Vas al mercado y en este momento los mangos están baratos. ¿Por qué los mangos están baratos? Porque es temporada. ¿Qué significa que sea temporada? Época de cosecha, de mayor producción, de mayor oferta, por eso que los precios han caído. Pues. Las empresas para deshacerse de su producto, y encima es un producto perecible, están dispuestas a cobrar menos. Pero cuando hay menor cosecha, menor producción, cuando no es temporada de mango, ¿qué va a pasar con su precio? Va a comenzarse a disparar, pues, o no es así. ¿Se acuerdan en el año 2017, Niño Costero destruyó la cosecha de limones? La oferta de limones prácticamente era cero, no había oferta de limones, la oferta de limones disminuyó un montón. ¿Qué pasó con su precio? Se disparó. 2 meses después tuvimos que esperar nueva cosecha de limones, la oferta aumentó y su precio nuevamente comenzó a caer. Ley de la oferta y la demanda. Bueno, el tiempo nos ganó. Ahí están las claves, por favor. Anótalas, apúntalas. La elasticidad unitaria es un caso especial, no te compliques la vida. ¿Eh? Bien, ahí están las claves. El tiempo nos ha ganado. Nos vemos. Dejamos de compartir.
Bien, cuídense. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.